Bien, pues continuamos con nuestra reflexión sobre la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Recordemos que lo importante es reflexionar sobre cómo nosotros podemos cambiar para hacer de este mundo un mundo más fraterno. No nos dejemos llevar por los medios de comunicación que nos quieren desviar del camino para meternos en política y aspectos que francamente la encíclica no cubre, no le interesa cubrir y no son de la importancia como el cambiar este mundo y hacerlo más fraterno. El capítulo 13 es Pensar y gestar un mundo abierto. Vamos a ver qué nos dice el Papa Francisco al respecto. Más allá. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Detengámonos en esta frase, entrega sincera de sí mismo a los demás, y observemos nuestra vida rápidamente. ¿Qué momentos hemos sido más felices? Seguramente en los momentos en que más amamos. Por ejemplo, cuando estábamos estrenando novia, hacíamos todo por ella, nos entregábamos al 100 y nos sentíamos completamente felices y plenos. Cuando tuvimos un hijo, de igual forma, nos entregamos a él 24 horas al día, sobre todo las mujeres, y todo el mundo verdaderamente feliz. ¿Por qué? Porque nos estamos dando, estamos sirviendo, porque para eso fuimos hechos. Hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis, salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Recuerden, éxtasis es de salida, éxodo. Cuando el pueblo de Israel salió al desierto, es un éxodo, una salida de un lugar donde no podían adorar a su Dios a un lugar donde sí podían libremente adorar a su Dios. Entonces, lo mismo, todos nosotros tenemos que tener nuestras vidas éxodos, donde escapamos de nuestro egoísmo para entrar a un cristocentrismo donde nuestra vida hace sentido. San Benito reclamaba que a los pobres y peregrinos se los tratara con el máximo cuidado y solicitud. No puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo. No puedo decir que yo amo porque amo a mi familia. Al contrario, el amor que genera dentro de mi familia debe de salir para expresarse al mundo entero. Ese es un verdadero amor. Si es un amor que solamente se queda en mi familia, no es un verdadero amor, porque el verdadero amor se desparrama, así como el amor del Padre con el Hijo y dijo al Padre, llevó a cabo el universo entero. Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre a los otros que nos amplían y nos enriquecen. Decía Santo Tomás de Aquino, citando a San Agustín, que la templanza de una persona avara ni siquiera es virtuosa. Si el hecho de hacer algo lo tengo que hacer por amor, no como el avaro que nada más lo hace porque ama al dinero. No despilfarra, ok, pero su objetivo es almacenar dinero y no el dárselo a los demás. San Buenaventura, con otras palabras, explicaba que las otras virtudes sin la caridad estrictamente no cumplen los mandamientos como Dios los entiende. Entonces en nuestra vida lo primero que debe de haber es caridad, amor hacia los demás. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es, según nos dice Benedicto XVI, el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Es decir, qué tanto amé. Eso es lo que va a valer al final de mi vida. La palabra caridad, el ser amado, es caro para mí, es decir, es estimado como alto valor. Entonces, yo debo de aprender a amar a mi prójimo. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Somos seres relacionales y en la calidad de nuestras relaciones está nuestra felicidad. Tenemos que tener una mayor capacidad de acoger a otros. Jesús nos decía, todos ustedes son hermanos. Vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos a pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas.
El racismo es un virus que muta fácilmente y en lugar de desaparecer se disimula, pero está siempre al acecho. Fíjense cómo el Papa constantemente nos dice que hay que luchar por las cosas a diario, no por creer que algo está vencido, ya se venció, sino que diariamente hay que luchar contra él. Personas con discapacidad sienten que existen sin pertenecer y sin participar. Les recomiendo que vean la película si no la han visto. Rising Phoenix está en Netflix. Es una película documental donde nos explica cómo es que se dieron a cabo los Juegos Paralímpicos. Es una película verdaderamente fabulosa. Nos hace repensar la situación de las personas con discapacidad. Participen activamente en la comunidad civil y eclesial. Tenemos que hacerlo. Formación de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible. Eso es lo que somos y así debemos ser tratados y así debemos de tratar a los demás. Los ancianos que también por su discapacidad a veces se sienten como una carga. ¿Cómo hago sentir a mis padres? Libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad es indispensable para la libertad y la igualdad. El individualismo no nos hace más libres, más iguales ni más hermanos. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Cuando logro pensar o creer que yo soy lo más importante del mundo, es muy difícil salir de ahí. Engaña, nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. ¿Acaso yo sería lo que soy si hubiera nacido en otro medio ambiente? No me puedo sentir la gran cosa porque Dios me puso en un buen hogar, Dios me puso en un lugar donde puedo yo tener bienes materiales. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera puesto en África a morirme de hambre? ¿Sería yo lo mismo, el mismo, o necesitaría de los otros para salir adelante? Promover el bien moral. El deseo y la búsqueda del bien de los demás y de toda la humanidad implica también procurar una maduración de las personas y de las sociedades en los distintos valores morales que llevan a un desarrollo humano integral. O sea, yo estoy llamado a tener un desarrollo integral, no nada más tener bienes económicos. Yo debo ser integral. Me debo de crecer en lo espiritual, en lo familiar, en lo social, en lo intelectual, en lo afectivo, lo físico, lo estético y lo económico. En todos estos aspectos son 8 aspectos que yo tengo que desarrollar en mí mismo integralmente. El mundo de hoy le da demasiado énfasis a lo económico, pero lo económico es algo que me debe de servir para lo demás, no es un fin. Lo económico definitivamente es un medio para, no un fin último. Agosume en griego indica el apego a lo bueno, la búsqueda de lo bueno. Benevolencia en latín significa la actitud de querer el bien del otro. El cultivo de los valores y no solo el bienestar material. Ese es el chiste de nuestro existir, cultivar los valores, el buscar el bien del otro, el buscar lo bueno. Cada sociedad necesita asegurar que los valores se transmitan porque si esto no sucede, se va a difundir el egoísmo, la violencia, la corrupción en sus diversas formas, la indiferencia y en definitiva una vida cerrada a toda la trascendencia y clausurada en intereses individuales. Por eso es que es tan importante transmitir los valores, pero entender los valores como son, es decir, como vienen definidos y descritos por Cristo nuestro Señor en el Sermón de la Montaña. Valor de solidaridad. En primer lugar, dice, me dedico a las familias, llamadas a una misión educativa primaria e imprescindible. El valor de la familia, la Iglesia siempre lo ha puesto al principio.
Se vive y se transmiten los valores del amor, de la fraternidad, de la convivencia, del compartir y de la atención y del cuidado del otro. Todo eso lo aprendemos en nuestra familia y muchas veces sin darnos cuenta. Es simplemente el convivir, el amor en familia. También se da, por supuesto, la transmisión de la fe. Nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. De nada sirve tener todo un mapa ideológico y abstracto si no soy capaz de amar a mi esposa, de amar a mi hermano. ¿Sí? Entonces, lo tenemos que hacer a personas. Por eso nuestra religión católica es una relación que cree en las personas, primeramente en las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después en las demás personas que nos acompañan. Proponer la función social de la propiedad. El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Dios no le puso fronteras ni nos vendió nuestros 10 metros cuadrados. Sí, tenemos derecho a la propiedad privada, pero con los límites. Vamos a ver qué dicen algunos santos al respecto. San Juan Crisóstomo nos dice, no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. San Gregorio Magno, cuando damos a los pobres las cosas indispensables no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. San Juan Pablo II, Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Y San Pablo VI, el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y eso tiene consecuencia muy concreta que deben de reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. En pocas palabras, tenemos que aprender a compartir. Las capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. El Papa hace mucho énfasis en que la solución de este mundo es el crear trabajos que le sirvan al ser humano, aunque esto no implique una optimización económica de los recursos. Como enseñan los obispos de Estados Unidos, hay derechos fundamentales que preceden a cualquier sociedad porque emanan de la dignidad otorgada a cada persona en cuanto a creada por Dios. Pasamos al cuarto capítulo, un corazón abierto al mundo entero. El límite de las fronteras. En lo que se desarrollan oportunidades de vida digna en cada país, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también de realizar integralmente como personas. Ya lo había dicho el Papa antes y lo reitera. Tenemos que hacer que cada quien viva a gusto en su país, pero mientras hay que albergarlo. Nos da 4 palabras importantísimas, o verbos, porque son acciones que tenemos que llevar a cabo. Acoger, proteger, promover e integrar. Se necesita establecer planes a medio y largo plazo que no se queden en la simple respuesta de una emergencia. Nuevamente, qué sabio el Papa. Tenemos que aprender a pensar más allá de 6 años. Tenemos que aprender a pensar a largo plazo. Las ofrendas recíprocas. Las historias de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre culturas. Para las comunidades y las sociedades a las que llegan son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos, es decir, de ambos. Gana el que recibe al migrante y lógicamente gana el migrante. Tenemos necesidad de comunicarnos, de descubrir las riquezas de cada uno. Para eso necesitamos aprender a dialogar, a acoger la cultura del otro, para ver qué bueno puedo yo obtener de ahí. Segundo intercambio, empleando la mirada del gran imán Ahmad al-Tayeb, recordamos que la relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua indiscutible. Tanto el Oriente puede aprender del Occidente como el Occidente puede aprender del Oriente. Hoy
O nos salvamos todos o no se salva nadie. El mundo es demasiado global, lo hemos visto en la pandemia. Empezó en China y se esparció por todo el mundo. Igual pasa con las ideas. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la Tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Existe la gratitud. Es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado exitoso, sin esperar inmediatamente algo a cambio. Qué delicioso es cuando aprendemos a actuar por gratuidad, sin esperar nadie a cambio. Como dice el Papa, como siempre con ese lenguaje natural y sencillo, porque sí. Quien no vive la gratitud fraterna convierte su existencia en un comercio ansioso. Está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. La vida no es el juego ese que jugábamos de chicos del trompito, de todos ponen, todos... No, tampoco es una contabilidad. Cuánto has recibido, cuánto te han dado y cómo va la cuenta. No, la vida es gratuidad. ¿Por qué? Porque Dios da gratis. Cuando tú des limosna, que tu mano derecha no se dé cuenta lo que hace la mano izquierda. Desde la propia región. Gracias al intercambio regional desde el cual los países más débiles se abren al mundo entero, es posible que la universidad no diluya las particularidades. En algunos barrios populares todavía sigue el espíritu del vecindario. Qué típico es en nuestro México, el barrio, donde cada uno siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. En estos lugares que se conservan esos valores comunitarios, se viven las relaciones de cercanía con notas de gratuidad, solidaridad y reciprocidad a partir del sentido de un nosotros barrial. Creo que esto nos sirve de ejemplo a los mexicanos. Bien, ahora pasamos al capítulo 5, que es la mejor política. Populismos y liberalismos. El desprecio a los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines, o liberales al servicio de los intereses económicos de los más poderosos. La expresión populismo o populista ha invadido los medios de comunicación y el lenguaje en general. Así pierde el valor que podría contener y se convierte en una de las polaridades de la sociedad dividida. Volvemos al concepto de verdad. ¿Qué es en realidad populismo? ¿Qué es o populista? Entonces, no debemos de clasificar todo como populista o no populista. Ignora la legitimidad de la nación de pueblo, eliminando así la palabra democracia, es decir, gobierno del pueblo. Es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo, si no se logra que eso se convierta en un sueño colectivo. Ahí volvemos a lo mismo. ¿Tengo yo ideales nobles que valga la pena luchar por ellos toda la vida? Me levanto en las mañanas a tratar de conseguirlos. Aquí nos hace ese énfasis el Papa y nos dice muy claro, tenemos que convertir esto en un sueño colectivo. Si la nación entera quiere algo, lo va a lograr. Deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Otras veces busca sumar popularidad exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población. Esto se agrava cuando se convierte con formas groseras o sutiles en un avallazamiento de las instituciones y de la legalidad. Hablan muy bonito, pero tienen escondido sus intereses mezquinos. Otra expresión de la degradación de un liderazgo popular es el inmediatismo. Vivimos en la época del microondas, todo lo queremos ya. Se responde a exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante de que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo, para que puedan sostener su vida con su esfuerzo y su creatividad. El gran tema, repite, es el trabajo. Lo verdaderamente popular, porque promueve al bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno.
sus capacidades, sus iniciativas, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. Fíjense qué bien lo dice el Papa. Genera fuentes de trabajo, no regales dinero, porque eso va a durar muy poco y no le estás dando a la persona su dignidad, el derecho a él ganarse la vida por sus propios medios. No hay, de hecho, una vida privada si no es protegida por un orden público. Un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad fundado en la ley y en la fuerza, y con la condición de un mínimo de bienestar asegurado por la división del trabajo, los intercambios comerciales, la justicia social y la ciudadanía política. Todo esto puede estar colgado de alfileres si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio de corazones humanos en los hábitos y en los estilos de vida. Es necesaria la fraternidad. Fraternidad que implica el amor, el interés por el otro. Si no hay esto, como dice el Papa, está colgado de alfileres. Mi crítica, dice el Papa Francisco, al paradigma tecnocrático no significa que solo intentando controlar los excesos podemos estar asegurados, porque el mayor peligro no reside en las cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en el modo como la persona las utiliza. Todo lo creado es bueno. El hombre es el que hace mal uso de las cosas. Entonces tenemos que luchar contra la tendencia constante al egoísmo. El dicho de que el mercado solo resuelve todo. No, señor. Dogma de fe neoliberal, mágico derrame o goteo, que con que el mercado funcione, todo mundo se va a beneficiar. Promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Qué triste es aquel que se quiere hacer millonario de un solo golpe. La fortuna, el éxito, se va adquiriendo poco a poco con un trabajo arduo como el de las hormigas o el de las abejas. No queramos dar un golpe de suerte. Seamos constantes y pensemos en los demás. Con ello será posible un desarrollo humano integral que implica superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Esas ganas de los gobiernos de ser el papá del pueblo es fatal. El pobre necesita que se hagan las cosas con él y para él, y no que se les dicte cómo es que tienen que ser felices. Tenemos que involucrar en el sistema. El poder internacional. La comunidad internacional es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada uno de los Estados miembros, sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su independencia. Tenemos la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. Evitar la tentación de apelar al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho. Fíjese qué bonito. El derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho. Si el mundo trabajara de acuerdo al derecho, pero al derecho de a de veras, no al derecho guiado por intereses mezquinos, sería fabuloso. Algunos principios o intentos del hombre se pueden ver en la Carta de las Naciones Unidas, que aunque no funcione perfectamente bien, pues al menos intenta empezar a trabajar. Las políticas se necesita, dice el Papa. La política está muy despreciada, pero se necesita. Para muchos la política hoy es una mala palabra. La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Entonces el Papa nos habla del amor político, es decir, lo que debería de ser la política. Otra vez nos pone el ideal ahí, ahí está la zanahoria. Busquen algo que valga la pena.
Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exige la decisión y capacidad para encontrar los cambios eficaces que le hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad, porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Qué preciosa frase, la caridad política. ¿Cuándo la vimos eso? En las elecciones. Una vez más convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación en una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. La doctrina social de la Iglesia, pues por ahí va. Todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda ley. El amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Como veíamos, las relaciones íntimas y cercanas derraman el amor hacia los demás para que se logre estas relaciones sociales, económicas y políticas. Esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista. Yo no soy el importante, los importantes somos nosotros. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, considerando no solo individualmente, sino también la dimensión social que las une. Yo siempre he visto a un político con gran poder. ¿Qué no le iría mejor en la vida si se dedica a hacer el bien? Caminar por las calles de la ciudad que ayudó y que la gente lo apunte y le diga, este es un buen hombre, este de veras nos hizo salir adelante, mucho más que tener millones guardados en el banco. Amor efectivo. A partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentir convocados. Todos deseamos la civilización del amor, pero no hacemos nada para lograrlo. Queremos sacarnos la lotería sin comprar el boleto. Preguntemos de veras qué hacemos nosotros para que lleguemos a esa civilización del amor. Sin la verdad, la emotividad se vacía de contenidos relacionales y sociales. La apertura a la verdad protege a la caridad de una falsa fe que se queda sin su horizonte humano y universal. Cada vez menos se llama a un hombre por su nombre propio. Hemos perdido la identidad de cada uno. Cada vez menos se tratará como persona a este ser único en el mundo, que tiene su propio corazón, sus sufrimientos, sus problemas, sus alegrías, su propia familia. Solo se conocerá sus enfermedades para curarlas, su falta de dinero para proporcionárselo, su necesidad de casa para alojarlo, su deseo de esparcimiento y de distracción para organizárselas. Es decir, nos volvemos una mera estadística. Los grandes objetivos soñados en la estrategia se logran parcialmente. Más allá de esto, quien ama y ha dejado de entender la política como una mera búsqueda de poder, tiene la seguridad de que no se pierda ninguno de sus trabajos realizados con amor, de sus preocupaciones sinceras por los demás, del acto de amor a Dios, cansancio generoso y dolorosa paciencia. Quien trabaja verdaderamente por la verdad y por el interés del otro, nunca se va a sentir defraudado. Va a saber que su vida valió la pena, va a salir de trabajar diario contento y pleno. Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. Tenemos mucho por hacer. Bien, pues ahora pasamos al capítulo 6, diálogo y amistad social. El diálogo social hacia una nueva cultura. Acercarse, expresarse, escucharse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo esto se resume en el verbo dialogar. Fíjense nada más los verbos que usa el Papa. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse y buscar puntos de contacto. Aquí nos podríamos quedar platicando sobre esta frase horas, ¿verdad? Porque verdaderamente es la clave para que este mundo sea un mundo mejor.
El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Es decir, las malas noticias sí se publican, pero aquel que persiste diariamente por entender al otro, eso no se publica. Se suele confundir el diálogo con algo muy diferente, un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientado por información mediática, no siempre confiable. El decir tu idea y que el otro diga la suya, eso no es un diálogo, son monólogos que proceden paralelos. La resonante difusión de hechos y reclamos en los medios en realidad suele cerrar la posibilidad al diálogo, porque volvemos a lo mismo, descalifican, no buscan la unión. La falta de diálogo implica que ninguno, en los distintos sectores, está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder o, en el mejor de los casos, para imponer su forma de pensar. El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Qué importante es escuchar al otro pensando que puede tener algo bueno que decir y no simplemente antes de que abra la boca o cuando está hablando pensar cómo voy a refutar lo que está diciendo, no dándome la oportunidad de empaparme de sus ideas para ver si me enriquecen de alguna manera. El fundamento de los consensos. Aquí nos dice muy claramente el Papa, el relativismo no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las convivencias del momento. Si, en definitiva, no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes. Claro, si no tengo una estructura de dónde agarrarme, ¿cómo puede algo valer? Cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos principios universalmente válidos, las leyes solo tendrán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar. Si yo estoy convencido de que el ser humano tiene principios universalmente válidos y que a la verdad existe una verdad objetiva, entonces podré llegar a acuerdos. Pero si todo lo relativizo, nunca podré llegar a ningún acuerdo. ¿Es posible prestar atención a la verdad? ¿Es posible prestar atención a la verdad? ¿Buscar la verdad que responde a nuestra realidad más honda? ¿Qué es la ley sin la convicción alcanzada tras un largo camino de reflexión y de sabiduría de que cada ser humano es sagrado e inviolado? Para que una ciudad tenga futuro es necesario que haya asumido un sentido respeto hacia la verdad de la dignidad de un hombre, a la que nos sometemos. Lo que nos ocurre hoy y nos arrastra en una lógica perversa y vacía es que hay una asimilación de la ética y de la política a la física. No existe el bien y el mal en sí, sino solamente un cálculo de ventajas y desventajas. Qué triste. ¿Qué me deja a mí? ¿Qué me conviene a mí? El desplazamiento de la razón moral trae como consecuencia que el derecho no puede referirse a una concepción fundamental de justicia, sino que se convierte en el espejo de las ideas dominantes, hoy a unas, mañana a otras. Entramos aquí en una degradación, ir nivelando hacia abajo, por medio de un consenso superficial y negociador. Así, en definitiva, la lógica de la fuerza triunfa. La clave aquí es la frase que dice nivelando hacia abajo, cuando estamos llamados siempre a nivelar hacia arriba. Recuperar la amabilidad. Qué curioso tema toma el Papa, pero qué benéfico es. El individualismo consumista provoca mucho atropello. Voy y no me quito. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera. San Pablo mencionaba un fruto del Espíritu Santo con la palabra griega chrestotes, que expresa un estado de ánimo que no es áspero, rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene y conforta. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros
también tienen derecho a ser felices. ¿Sí? Reflexionemos. ¿Sí? Ansiedad, urgencia e ignorar. ¿Hacemos eso a diario en nuestras relaciones? En algunos momentos ignoramos, en algunos momentos estamos ansiosos, en algunos momentos traemos prisa, seguramente que sí. Date tiempo para decir permiso, perdón, gracias. Date tiempo para regalar una sonrisa. Qué curioso que metiera esto aquí en la encíclica. Recuperar la amabilidad, pero qué cierto es. Entonces, ahora continuamos con el capítulo 7, Caminos de Reencuentro. Recomenzar desde la verdad. En muchos lugares del mundo hace falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz. O sea, qué buena palabra encontró el Papa. Artesanos de paz. ¿Por qué? Porque un artesano hace pieza por pieza. No toma y produce en serie, sino que a cada pieza le da su importancia, a cada pieza le da su toque individual, así como Dios a cada uno de nosotros. Los acuerdos de paz en los papeles nunca serán suficientes, serán ir más lejos integrando la exigencia de verdad sobre los orígenes de esa crisis concurrente. El pueblo tiene derecho de saber qué pasó. Entonces, con un plumazo, las cosas no se resuelven. La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz. Entonces, la verdad, la justicia y la misericordia. Con esas tres herramientas podemos construir la paz. La arquitectura y la artesanía de la paz. El camino hacia la paz no implica homogenizar la sociedad, pero sí nos permite trabajar juntos. Todos somos diferentes, no todos tenemos que ser iguales, todos podemos ser diferentes, pero tener los mismos objetivos. Fraternizar. Puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan. Es decir, hay muchos caminos para llegar al mismo punto. Frente a un determinado objetivo común se podrá aportar diferentes propuestas, técnicas, distintas experiencias y trabajar por el bien común. Porque nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que es considerado como la promesa que lleva dentro de él. Promesa que deja siempre un resquicio de esperanza. Todos los seres humanos somos o valemos la pena. Demos la oportunidad a cada quien de que dé lo mejor de sí. Muchas veces, y es mi creencia, a la mayoría de la gente no se le ha dado la oportunidad de ser su mejor ser. Busquemos la manera de lograrlo. La verdadera reconciliación se alcanza de manera proactiva, formando una nueva sociedad basada en el servicio, basada en compartir. Una verdadera paz solo se puede lograr con el diálogo, cuando estamos persiguiendo un desarrollo mutuo, no solamente mi desarrollo. El esfuerzo duro por superar lo que nos divide sin perder esa identidad, ese sentimiento de pertenencia, lo que aquí llamamos amor a la camiseta. En una familia, los padres, los abuelos, los hijos son de casa. Ninguno está excluido. Si uno tiene una dificultad incluso grave, aunque se le haya buscado él, los demás acuden en su ayuda. Así trabajamos en familia. Aunque alguien la haya regado, el dolor es de todos. La verdadera reconciliación se alcanza de manera... no cambió la de esta. Ahí estamos otra vez. En las familias todos contribuyen al proyecto común. Se pelean en familia, claro, pero eso es ser familia, porque se puede salir adelante, se reconcilia uno. Si pudiéramos lograr ver al oponente político o al vecino de casa con los mismos ojos que a los hijos, esposos y padres o madres, qué bueno sería. ¿Amamos nuestra sociedad o sigue siendo algo lejano, algo anónimo, que no nos involucra, que no nos mete, que no nos compromete?
Las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios o despachos. Una artesanía de la paz que nos involucre a todos. ¿Cuánto nos falta para integrar a toda la sociedad, a nuestra familia, es decir, a quererlos como queremos a nuestros hijos? Yo uso de ejemplo siempre a Elbester Gordillo cuando la metieron a la cárcel. A todos nos dio gusto. Y eso está mal. Ok, bueno, porque se hizo justicia. No es que haya sido un acto malo, es un acto bueno, muy bueno. Se hizo justicia. Pero de eso a alegrarme por el mal del otro, ahí como que no. Si meten a mi hijo a la cárcel porque vende droga, es un acto de justicia, es un acto bueno, es positivo para la sociedad, pero no me voy a alegrar, ¿verdad? Entonces, todavía nos falta mucho camino para andar, pero tenemos mucha vida por delante, hasta lograr ver a todos como una familia. Algunos prefieren no hablar de, bueno, el valor y el sentido del perdón, ¿no? Algunos prefieren no hablar de reconciliación, porque entienden el conflicto, la violencia y la ruptura son parte del funcionamiento normal de una sociedad. De hecho, en cualquier grupo humano hay luchas de poder. Otros sostienen que dar lugar al perdón es ceder el propio espacio. Por eso consideran que es mejor mantener un juego de poder. Son incapaces de enfrentar los problemas y eligen una paz aparente. Claro que el perdón es posible. Hay un conflicto lógico. Encontramos con una expresión de Jesucristo que nos sorprende. No piensen que vine a traer paz a la tierra. Pero él se está refiriendo a la fidelidad de la propia opción. Es decir, yo decidí ser fraterno, yo decidí servir, yo decidí amar, yo decidí seguir a Cristo. Y esto lo voy a hacer no importa qué. No estoy buscando un conflicto, sino soportar el conflicto inevitable. Voy a ser atacado, lo sé, pero no me voy a dejar. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o a alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Entonces, cuando un hijo nuestro hace algo malo, lo corregimos. Eso es amarlo. Lo otro es no amarlo. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia. Si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser querido, nadie me prohíbe que exija justicia. El perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. Recuerden, Papa Juan Pablo II perdonó al que lo quiso matar, pero no lo sacó de la cárcel. La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal, sino personal y el alma de nuestro pueblo. ¿Okay? ¿Cuál es tu motivo de hacer las cosas? ¿Okay? Tu motivo tiene que ser, como ya vimos, puro y desinteresado por el bien del otro. La verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, es decir, superándolo mediante el diálogo. La unidad es superior al conflicto. No es apostar a un sincretismo ni por la absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí la virtualidad valiosa de las polaridades en pugna. Entonces, ¿cómo es esto? Debemos de buscar el plano superior, donde exista el diálogo, donde exista ese crecimiento mutuo. La memoria. La reconciliación es un hecho personal y nadie puede imponerla. Nadie te puede obligar a perdonar a alguien. Es conmovedor ver la capacidad de perdón de algunas personas que han sabido ir más allá de ese daño sufrido, pero también es humano comprender quién no puede hacerlo. En todo caso, lo que jamás se debe proponer es el olvido. No, por Dios, nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. O sea, siempre tenemos que saber qué pasó para no volver a caer. El perdón no implica olvido. Dice más bien que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado,
relativizado o disimulado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, justificado o expulsado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitirnos olvidar, sin embargo, podemos perdonar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resista al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. Es decir, no tiene que ser de ida y vuelta. No es otra vez algo contable. ¿Sí? Yo puedo perdonar aunque no sea perdonado. Después el Papa nos habla de la guerra, la injusticia de la guerra y simplemente nos dice, toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. También nos habla de la pena de muerte. La pena de muerte es inadmisible. ¿Okay? No tenemos derecho a quitarle la vida a nadie, porque la vida no es nuestra. Pasamos al octavo y último capítulo. Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, habilidad o tolerancia. Como enseñaron los obispos de India, el objetivo del diálogo es establecer amistad, paz y armonía, y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y de amor. Los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamamiento a la fraternidad. La razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica, pero no consigue fundar la hermandad. Para eso necesitamos meterle el sentimiento, el amor. El fundamento último. Si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Los intereses de clase, grupo o nación los contraponen inevitablemente unos a otros. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana. No puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social poniéndose en contra de la minoría, nos dice San Juan Pablo II. Hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades. Eso es definitivo y absoluto. O sea, Dios siempre va a ser bueno para una sociedad porque ordena sus ideas, las jerarquiza de lo bueno hacia lo malo, de lo mejor, de lo intachable, hacia lo mejor, hacia lo bueno y así. Buscar a Dios con corazón sincero siempre que no lo empeñamos con nuestros intereses ideológicos instrumentales nos ayuda a reconocernos compañeros. Creemos que cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos y enseguida el hombre se pierde, su dignidad es pisoteada, sus derechos son violados. Cabe reconocer que entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno están una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos, además del predominio del individualismo y de las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y materiales en un lugar de los principios supremos y trascendentales. Nos dice el Papa que tenemos una necesidad de Dios y cuando el verdadero Dios es expulsado de la sociedad, vamos a encontrar otros ídolos que lo van a querer o intentar reemplazar. Entonces la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado, al contrario, no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida en sociedad. No se vale que diga que la Iglesia no se meta en esto, la Iglesia tiene que tener voz. Es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria, propia de los laicos, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia que implica constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. La Iglesia tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal.
no pretende disputar poderes terrenos. Cuando la Iglesia ha hecho esto, se ha metido en muchos problemas porque no es su fin, sino ofrecerse como un hogar entre los hogares. Eso es la Iglesia, abierta para testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con predilección. Una casa de puertas abiertas. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase al Papa? La Iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre. Y como María, la Madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad para tender puentes, romper muros y sembrar reconciliación. Esa es la labor de la iglesia. Yo les aconsejaría que pausaran el video y volvieran a leer esta filmina con detención, con mucho cuidado. La identidad cristiana. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza y la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados, enviados. Si la música del Evangelio deja sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Tenemos que tener siempre esas ganas de seguir adelante buscando esa dignidad. Volvemos a lo mismo, nuestros ideales nobles por los cuales vale la pena luchar. Los cristianos pedimos que en los países donde somos minoría se nos garantice la libertad, así como nosotros debemos de favorecer para quienes no son cristianos ahí donde ellos son minoría. Existe un derecho humano fundamental, la libertad religiosa. Pedimos a Dios que avance la unidad dentro de la Iglesia, unidad que se enriquece con diferencias que se reconcilian por la acción del Espíritu Santo. Fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. San Agustín nos decía, el oído ve a través del ojo y el ojo escucha a través del oído. Religión y violencia. Entre las religiones es posible un camino de paz. No se ha dado a veces, pero debe de buscarse. El punto de partida debe ser la mirada de Dios, porque Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más light o de que escondamos las comisiones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensen distinto. Porque mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico. Tenemos que aprender a discutir, es decir, a tener puntos de vista contrarios, pero escucharlos para crecer. Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial, la adoración a Dios y el amor al prójimo. La verdad es que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. Los fanatismos son los que han hecho que las religiones se vuelvan violentas. El culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio, a la violencia, sino al respeto. En realidad, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Los líderes religiosos estamos llamados a ser auténticos dialogantes. El mediador, en cambio, es quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la paz. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano, vuelve a usar ese término, artesano de la paz, uniendo, como lo hace Dios, no dividiendo, como lo hace el demonio, extinguiendo el odio y no conservándolo, como lo hicieron San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Vivieron el odio de la Segunda Guerra Mundial y no lo conservaron, sino todo lo contrario, lo desecharon y lo cambiaron por el amor, abriendo las sendas de diálogo y no levantando nuevos muros. Y al final el Papa nos hace un llamamiento.
Vamos a leerlo tal cual y después igual los invito a que lo relean. En aquel encuentro fraterno que recuerdo gozosamente con el gran imán Ahmad al-Tayeb, declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad y extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de la enseñanza religiosa, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado en algunas fases de la historia de la influencia del sentido religioso en los corazones de los hombres. En efecto, Dios el Omnipotente no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Por ello quiero retomar aquí el llamamiento de paz, justicia y fraternidad que hicimos juntos. En el nombre de Dios que ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos, para poblar la tierra y difundir en ella los valores de bien, la caridad y la paz, en el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad y quien salva a una es como quien hubiese salvado a la humanidad entera, en el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres y en modo particular a cada hombre acaudalado y acomodado, en el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de sus casas y de sus pueblos, de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias, de los débiles, de cuantos viven en miedo, de los prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier parte del mundo, sin distinción alguna, en el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia humana, siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras, en nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales, en el nombre de esta fraternidad golpeada por las políticas del integrismo y división y por los sistemas de ganancia insaciable y las tendencias sociológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres, en el nombre de la libertad que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y distinguiéndolos con ella, en el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad y quicios de la fe, en el nombre de todas las personas que buena voluntad presentan en cada rincón de la tierra, en el nombre de Dios y de todo esto, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. Repito, la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. Entonces ahí en eso termina la encíclica y por último cierra con otra oración, la oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal, inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Pues aquí terminamos la reflexión sobre la encíclica. Espero que esta reflexión no termine, sino continúe a lo largo de nuestra semana, de nuestro mes. La podemos inclusive usar como herramienta para preparación en el Adviento, para la preparación de la venida de Cristo nuestro Señor. Vamos a buscar esa manera como nosotros en lo personal podemos ser más fraternos. ¿Cómo puedo yo incluir a más gente en mi vida? Es el llamado que el Papa nos hace. Recuerden, buscar el cómo yo puedo ayudar a que este problema en el mundo se resuelva. No la excusa para no hacerlo. Muchas gracias, que sean felices en Cristo.